Bien, mis amigos, gracias por continuar con nosotros y como habíamos prometido, está con nosotros ya en nuestra entrevista de fondo una connotada dirigente del partido Fuerza del Pueblo, quien está con nosotros para acompañarnos en parte del contenido de este espacio. Ella es una alta dirigente de la Fuerza del Pueblo que específicamente corresponde a la Secretaría de Reforma de la Administración Pública. Ella es Gisela Romero. Bienvenida, distinguida. Gracias. Placer para nosotros tenerla por Nosotros acá. también, gracias a usted por invitarme a su programa, a los amigos de este programa, los ciudadanos y ciudadanas que escuchan y ven este programa, muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de poder contribuir a informarle sobre lo que Jesús nos va a preguntar. Así es, precisamente entrando en materia, nosotros quisiéramos que se ambientara un poquito sobre la función, el rol de la Secretaría de la Reforma a la Administración Pública, que es un organismo de la Fuerza del Pueblo. Sí, como usted lo dijo, es un organismo técnico político que se encarga de primero de orientar, asesorar a todos los dirigentes y a los militantes del partido sobre los aspectos técnicos de lo que es la administración pública. Y no solamente a los miembros y los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, sino también a los ciudadanos y ciudadanas que son los que van a poder demandar de los servicios de la administración pública. Bueno, prácticamente es de suma importancia de que existan estos organismos que realmente quizás no son comunes en los partidos políticos, pero qué bueno que la Fuerza del Pueblo no solo aporta, ¿verdad? Sugiere temas importantes al gobierno y se muestra en la disposición de contribuir, de colaborar para que se lleguen a cabo por el bien de la ciudadanía. Hay que precisamente destacar que es importante este organismo porque funge como asesor, ¿verdad?, de esta organización que es la Fuerza del Pueblo, pero además de el funcionario público, ¿verdad?, para que ejerza una función apegada a la norma, a la ética y a la institucionalidad. Precisamente hemos visto al presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, con mucho empeño en esto de la carestía en los productos, en los precios de los productos de la canasta familiar, y pues ha sugerido una serie de medidas al gobierno para mitigar esta situación. Quisiéramos saber el parecer de ustedes como partido en ese sentido. Interesante porque a la población, al país le interesa, es una de sus preocupaciones de todos nosotros, clase alta, clase media y clase baja, pero sobre todo nuestra clase baja, que es la gran consumidora, por ejemplo, de un artículo que se ha encarecido tanto en este país como es el pollo, el huevo. Entonces, aquí estamos todos hablando de pollo y de huevo. Nunca habíamos hablado tanto de pollo y de huevo como ahora, pero lamentablemente es ahora donde lo tenemos exorbitantemente, esos precios muy altos. Entonces, ¿qué sucede? No ahora. El presidente doctor Leonel Fernández viene preocupado por cómo ha ido subiendo los precios de la canasta familiar. Por ejemplo, en junio, lo hizo en octubre, lo hizo en junio de este año y vuelve y lo hace ahora porque ahora está extremadamente caro. Entonces, ¿qué dice el presidente? Primero, no tenemos que decirle a la población a cómo está el pollo, porque sabemos que el pollo está como nunca. No tenemos que decirle a cómo está el huevo. El huevo de 117 pesos pasa a 287. Eso es increíblemente. Entonces el doctor Leonel Fernández, ¿qué ha dicho? Entonces la canasta familiar, hay que subsidiar la canasta familiar. ¿Por qué? Porque de esa manera la población dominicana recibe estos productos un poquito más abajo. Pero, por ejemplo, el presidente Fernández lo dice, pero han habido otras personalidades, empresarios, que también se han preocupado. No es tema de nosotros ahora hablar sobre eso. Lo que queremos decir es que es una realidad, que hay que subsidiarlo. ¿Por qué? Porque el precio del pan, el pan está caro, pero si se subsidia,
el producto, la materia prima con que se va a elaborar el pan, que es la harina, contribuimos a bajar un poquito más los precios. O sea que el subsidio puede ayudar, puede contribuir a que la canasta familiar, los productos básicos, bajen un poquito. Así es, yo creo que es una necesidad Claro. para la población el que se tomen medidas urgentes para mitigar esta situación, porque la población necesita comer. Sí. Y sobre todo la gente, las familias de menores ingresos que sufren esto en carne propia. Yo creo que si garantizamos una política alimentaria en la República Dominicana, si la República Dominicana se ha dicho históricamente que produce más del 85% de lo que consume, entonces no vemos necesidad en que los productos estén de esa forma, de manera inalcanzable para la clase pobre. Doctora, usted sabe que como en televisión el tiempo es corto y quisiéramos aprovechar muchos temas. Recientemente en el discurso, en su alocución nacional que emitiera el doctor Leonel Fernández, que iba en respuesta a la alocución nacional del presidente Luis Abinader, en su primer año de gestión, el presidente Fernández abordó pues el tema de reforma a la Constitución que había sido mencionado por el presidente Abinader, conjuntamente con otros 12 puntos más que él entiende que deben reformarse para lograr un desarrollo pleno. Pero de manera específica, el presidente dijo que si lo que se busca es una mayor independencia del Ministerio Público, pues la Carta Magna plantea eso. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a estos 13 puntos de reforma que ha planteado el gobernante? Nosotros lo vimos muy interesante, el que hayan llamado a un diálogo. Y ese diálogo nosotros lo hemos respaldado porque tenemos una comisión que está trabajando en ese diálogo. Es interesantísimo. Las reformas, hay que reformar, porque cada día hay procesos nuevos que hay que cambiarlo. Ahora, hay muchas reformas que están planteadas ahí que no necesariamente hay que realizarlas. El presidente Leonel Fernández, desde que asumió el poder en el año 1996 y en el 2004, realizó muchas reformas reales. Por ejemplo, ellos plantean una reforma a la Constitución del 2010. En esa reforma de la Constitución del 2010, el doctor Leonel Fernández contempla en el artículo, creo que en el 177, plantea que el Ministerio Público es independiente. Y si el Ministerio Público es independiente y lo que el presidente Luis Abinader quiere es independizar el Ministerio Público, pero ¿qué es lo que vamos a independizarlo? Si la Constitución lo plantea, lo que tenemos que hacer es esos procesos nosotros llevarlo a cabo. Y yo pienso que el haber nombrado unas personalidades independientes, lo que hay que seguirla apoyando con recursos, con procesos, actualizar parte de lo que es esos reglamentos. Entonces, ahí nosotros no estamos de acuerdo. Para reformar la Constitución, yo diría hasta para ver un artículo donde el artículo lo contempla. Las otras reformas, por ejemplo, habla de las reformas de la Contraloría General de la República. Hay una ley que se creó, que lo creó el doctor Leonel Fernández, sobre los procesos y la eficientización de lo que es la Contraloría. Entonces hay otras reformas que sí tenemos que realizarla y por eso estamos apoyando el diálogo y vamos a seguirlo apoyando. Por ejemplo, nosotros, en lo que es la Secretaría de Reforma de la Administración Pública, nosotros le hicimos a la dirección del partido una propuesta de un plan de trabajo, donde en esa propuesta de plan de trabajo hemos analizado las reformas que se han realizado en el país que contemplan, que son parte de la administración pública. Y entonces queremos actualizarlo. Por ejemplo, nosotros planteamos en ese plan de trabajo un observatorio de administración pública. En el país no hay observatorio de administración pública, hay observatorio de políticas públicas, hay observatorio de políticas sociales, que lo tiene el INTEC, está en el observatorio que plantea el
el global, que tiene varios temas interesantes, pero específicamente de administración pública. Está el Observatorio de la UA de Políticas Públicas, que es más amplio, y entonces nosotros ahí planteamos eso. ¿Eso es reforma? Entonces, nosotros somos un partido que hace propuesta, que se le puede hacer propuesta a la clase política, le podemos hacer propuesta a la sociedad. Ahora, nosotros no ejecutamos nada, nos preparamos para que de nuestras políticas, de las políticas que nosotros podamos contribuir al país, aunque estemos en la oposición, ayudar. Ahora, nos preparamos también para cuando tengamos que ejecutarla, que será a partir del año 2024. Así es, doctora. Hay que reconocer que el doctor Leonel Fernández en esa posición está revestida de toda lógica, porque si la Constitución de la República plantea en su artículo, si mal no recuerdo, 170, 177, si plantea la independencia del Ministerio Público, creo innecesario pues abordar un tema como prioritario a que se modifique un artículo cuando eso ya está tácitamente expresado. Pero además, doctora, hay sectores que se han quejado porque estuvieron ausentes en la primera sesión del Consejo Económico y Social, que nosotros como reporteros tuvimos la oportunidad de estar ahí, pero muchos sectores ciertamente quedaron fuera, específicamente la iglesia. No diría que fuera intencional, pero han habido quejas. Quedó fuera la iglesia, la Junta Central Electoral, que precisamente, hablando de eso, doctora, ha manifestado, ha planteado su propuesta de reforma a la Constitución, a la ley electoral, perdón. ¿Qué opinión le merece esto cuando hay sectores que están propugnando por un código electoral? Primero hablarles sobre las organizaciones que quedaron fuera. Si llamamos un diálogo nacional, como dijo el señor Luis Abinader, nuestro presidente de la República, y dijo que era por consenso. El consenso no es solamente de los partidos políticos. Aquí en este país la sociedad civil tiene un peso muy importante, y dentro de esa sociedad civil y sociales están nuestras iglesias evangélicas, católicas y otras denominaciones. Entonces nosotros tenemos que pedirle a esos sectores que vengan lo que hizo el doctor Leonel Fernández con la reforma de la Constitución del 2010. Todos estuvieron representados. Entonces, con respecto a la Junta Central Electoral, ellos hicieron una propuesta de reforma, lo aceptaron, que es la número 13. El presidente Abinader propuso 12 propuestas de reforma, ellos lo aceptaron. Ahora, lo importante no es aceptarlo para ponerlo en la agenda. Ahora, lo importante es que se consulte primero a la Junta Central Electoral a ver en qué medida, si las reformas, si los procesos y las leyes de partido político que se han propuesto, en qué medida esa ley de partido político y la ley que rige lo que es la Junta Central Electoral merece que se reforme. Y entonces para eso lo que es la opinión de la sociedad, una consulta a la sociedad es determinante, porque de eso estamos llenos, de que las personas entren a las oficinas y en los escritorios hagan propuestas. Las propuestas tienen que venir, y ahí está la gobernanza, tiene que venir de qué diga la sociedad, qué quiere la sociedad, que se le reforme. Entonces, un gobierno, un partido inclusive político de la oposición, tiene que tomar en consideración lo que es la ciudadanía. Y yo inclusive llamo a lo que es la Junta Central Electoral también a que consulte en esa propuesta que él hizo, que ellos hicieron, que es la número 13, que consulte a ver qué se quiere que se reforme. Yo creo que ciertamente es así como usted lo plantea, porque en una concertación nacional, como se planteó en el Consejo Económico y Social, obviamente tiene que haber una representación de todos los sectores, porque si no, no envía una buena señal de los puntos, los temas que se quieren reformar en el país, y que sabemos que, por ejemplo, la reforma constitucional, doctora, ya ha sido... ya el presidente Luis Abinader ha condicionado a que no se toque el artículo 124 que plantea lo que es la elección presidencial. Pero bueno, esas son
Eso es un tema que se van a ir debatiendo. Lo importante es que el consenso disponga o cuente con todos los actores. Quisiéramos saber, doctora, ya finalmente, cuáles son de esos 13 puntos que se discuten en el Consejo Económico y Social, cuáles considera usted que deben ir a otro escenario a debatirse, porque quizá ya estén avanzados en una posible reforma. Bueno, lo primero es que tenemos que ver lo que dicen o sea, primero hay que llamar no solamente a los representantes de los partidos políticos, porque los representantes de los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil no pueden hacer reforma. Ya hemos dicho que hay que llamar a mesa de trabajo a los diferentes sectores. Entonces yo pienso que los diferentes sectores, pues como hablábamos de gobernanza, nos van a decir a nosotros, y después la experiencia en el trabajo que se va teniendo en las discusiones de las mesas de trabajo nos van a decir a nosotros cuál es más importante, porque vamos a partir de la realidad de la administración pública del Estado Dominicano para saber qué tenemos, qué reforma es más importante dentro de las demás. O sea, yo aquí ni un especialista, ni un experto, que de hecho deben de estar los expertos en las áreas, deben de estar los académicos, deben estar las universidades, pero nosotros encerrados. Y hoy aquí, iniciándose un proceso de diálogo, que ahora es que está el diálogo, no podemos decir ahora mismo cuál es más importante y cuál es menos importante. Bueno, doctora, lamentablemente hay que decirlo, el tiempo pues se nos ha ido, y agradecerle inmensamente por toda esta explicación, por toda esta ponencia que ha hecho para edificar en diversos temas, en diversos ámbitos, a la población dominicana que como cada semana nos sigue a través de Enfoque 16. Agradecerle por su asistencia y decirle que este espacio quedará a su entera disposición para cuando guste. A nosotros nos gustaría sobre todo que ustedes nos inviten para que nosotros hablemos de la Secretaría de Reforma y de la Reforma de la Administración Pública, que de hecho es un tema candente porque ahora estamos hablando de las reformas y él ha planteado reforma en la administración pública. Entonces nos gustaría que nos inviten para nosotros hablar exactamente de esto y el plan que nos hemos dado en el partido Fuerza del Pueblo para lo que es el proceso de reforma de la administración pública. Así será, lo garantizamos, que en una segunda etapa ya, doctora, pues la estaremos invitando a que comparta con nosotros todo este proceso. Decirle a la población de que estuvo con nosotros la doctora Gisela Romero, quien es alta dirigente de la Fuerza del Pueblo, de manera específica en la Secretaría de Reforma de Administración Pública de esa organización política. Agradecer a la doctora por estar con nosotros y a ustedes continuamos con el contenido.